Son exactamente las 10:10 de la mañana. Estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 97.3 en Ica, y nos hemos convertido también no solo en la señal más importante a nivel nacional, estamos en más de 65 ciudades a lo largo y ancho del Perú, sino en este momento en un instrumento de comunicación, de solidaridad, de conexión, de denuncia, de ayuda para la gente que está sufriendo en todas las zonas afectadas por las inundaciones, los huaicos y las lluvias. Está con nosotros don Daniel Urresti. Bienvenido. Bienvenido, Daniel. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Acabamos de ser testigos de un encuentro entre Daniel Urresti y Philip Butters, que van a tener un debate este domingo. ¿Ah? Sí, interesante, porque tú sabes que Philip Butters es sábado, es muy dije domingo, no me acostumbro a que el programa es el sábado, pero sábado, sábado 10 de la noche, en ATV, ahí vamos a estar. Ahí estamos. Sí, bueno, me parece interesante porque Philip Butters tiene una serie de ideas bastante conservadoras. Yo particularmente coincido con varias de ellas y con otras radicalmente no. No es que esté en contra absolutamente de todo lo que piensa Philip Butters, ¿no? Definitivamente que no. Pero sí hay algunos temas que son bastante difíciles, que merecen ser discutidos y que cada uno dé su punto de vista, ¿no? Daniel, vamos a interrumpir brevemente porque tenemos en línea al analista internacional Ernesto Belit para hablar brevemente de un asunto sumamente grave. Nicolás Maduro, como se dice, le ha dado el vuelto al Congreso venezolano. Declarando su disolución. Ernesto, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, amigos. Buenos días. ¿Cuál es la situación desde tu punto de vista, Ernesto, de lo que está pasando en este momento en Venezuela? El secretario general de la OEA, Luis Almagro, está dispuesto a aplicarle la Carta Democrática Interamericana al gobierno de Venezuela. Para esto cuenta con la aprobación y el apoyo de la mayoría de los países de la región. En Venezuela la democracia ha sido sepultada en una forma absoluta. Eso significa, Nicolás Maduro Ernesto, controla los tres poderes del Estado, controla el Tribunal Electoral, el Poder Judicial, y solamente en la Asamblea Nacional, o sea, en el Congreso, donde perdió la mayoría, ha ido progresivamente retirándole derechos y atribuciones que la Constitución le reconoce al Congreso a fin de disminuir su poder y debilitar la acción del Congreso, como lo ha logrado. En este momento ha hecho una denuncia ante el Tribunal de Justicia que él controla para que declare traidores a la patria a todos aquellos congresistas de la mayoría que es la oposición y que recurrieron a la OEA para que interviniera en restablecer la democracia en Venezuela. La Constitución ha sido pisoteada por el gobierno de Nicolás Maduro. No se reconoce absolutamente la opinión de las mayorías parlamentarias, y la justicia aplica sanciones de acuerdo a solicitudes del Poder Ejecutivo. El pueblo venezolano está viviendo una de las tragedias más grandes de su historia. Hay hambre, hay saqueos, hay falta de medicamentos en los hospitales, los colegios han cerrado por falta de material educativo, los hospitales no están en condiciones de atender a las personas enfermas, el caos es general, la crisis moral, la crisis económica y la crisis política ocupan todos los espacios de la vida venezolana. Creo que si esto sigue así y la OEA está dispuesta seriamente en aplicar la Carta Democrática, Venezuela puede terminar expulsada de la OEA, como lo señala la Carta en aquellos países que atropellan la democracia y que se niegan a restablecer los derechos de las mayorías. Ahora, este desconocimiento, esto implicaría el desconocimiento de la legitimidad del gobierno de Venezuela ante la comunidad, ¿no es cierto?, de la OEA. Sin embargo, lo que podría ser inminente en Venezuela es la violencia, es decir, que el paso siguiente sea el inicio de una guerra civil. Y la pregunta es,
¿Hay alguna facultad para que la OEA pueda decidir la conformación de una fuerza multinacional que intervenga en la situación en Venezuela? ¿Eso está contemplado? No existen antecedentes y la Carta Democrática no reconoce la intervención por la fuerza. La Carta Democrática solamente reconoce trámites de tipo diplomático que pueden llegar hasta la expulsión de Venezuela de la OEA, y en ese caso todos los países representados por sus embajadas en Venezuela estarían obligados a retirar sus representaciones diplomáticas. Es decir, Venezuela quedaría absolutamente aislado en la región. Y yo creo que eso sería una manera de desestabilizar al gobierno de Venezuela y de obligarlo a seguir el camino democrático. Yo creo que no hay antecedentes ni está contemplado el uso de la fuerza, y mejor que sea así. El camino de la diplomacia y del derecho internacional es un camino suficientemente sustantivo para que pueda ser obligado el gobierno de Nicolás Maduro a respetar la Constitución. La Constitución es violada continuamente y, como usted dice, el peligro de una guerra civil en Venezuela es un peligro inminente que se viene anunciando desde hace algún tiempo. La Fuerza Armada, que debería haber dado su opinión y que está al servicio de la autocracia de Maduro, es una Fuerza Armada cuya cúpula ocupa cargos en la burocracia estatal y que está prácticamente subvencionada y sobornada por el gobierno de Maduro. Esta es una situación que América Latina no la puede tolerar. Bueno, yo le agradezco muchísimo, Ernesto, por esta comunicación, y vamos a estar a la expectativa de qué es lo que pueda ocurrir, porque la salida ante esta situación, ¿cuál tendría que ser? La renuncia de Nicolás Maduro y la convocatoria de elecciones, en un contexto en el que la primera pregunta es ¿quién convocaría esas elecciones, no? Porque la OEA le ha puesto bien claro a Maduro cuáles son las exigencias de los países que han aprobado el documento que se le ha enviado al gobierno de Venezuela: el restablecimiento de la democracia, la convocatoria a elecciones, el respeto a la independencia de los poderes, el respeto a las atribuciones de la Asamblea Nacional, el restablecimiento de la vida económica a fin de afrontar la situación de crisis, de hambre y de falta de medicamentos que existe en el pueblo venezolano, que se permita la ayuda humanitaria que Venezuela se niega a recibir del extranjero, y que se restablezcan todas aquellas medidas y todos aquellos principios de una democracia como existen en el resto de países del continente. Esto tiene que ceder de todas maneras. El Nicolás Maduro no puede seguir sosteniendo una situación que ha hecho crisis hace mucho tiempo. Hay una crisis humanitaria, como se ha calificado, reconocida incluso por los más importantes sectores de la oposición venezolana. La libertad de los presos políticos es otra exigencia de la OEA. Venezuela es el único país de América Latina que tiene políticos en prisión, y eso no se puede tolerar para un continente que se jacta de ser un continente democrático como América Latina. Muchas gracias a don Ernesto Velita, analista internacional, por atendernos. Muy gentil como siempre, Ernesto. Muy buenos días. Encantado, amigo. Encantado. Muy buenos días. Gravísima la situación en Venezuela, y sinceramente no veo cómo esto no termine en lo que nadie quiere, ¿no? En una guerra civil. Sí, va a ser difícil, y creo que esto sí va a dar lugar a que se tomen medidas tanto en la OEA como de repente hasta en Naciones Unidas, ¿no? O sea, es algo que me parece que no están dispuestos a permitir, ¿no? Que se rompa la democracia en un país, sobre todo como Venezuela, que después de todo es muy importante, por el tema del petróleo, etcétera, ¿no? Ahora, Daniel, te invitamos para conversar sobre la situación actual a raíz sobre todo de una declaración, porque tú eres un hombre muy activo en las redes sociales y tú has escrito con respecto a la supuesta desaparición del alcalde de Lima, ¿no? Has denunciado la desaparición y que alguien sabe de su paradero, porque según tu versión, Lima no tiene alcalde en este momento. Bueno, sí, la semana pasada se me ocurrió poner este tuit. ¿Por qué? En momentos de crisis es donde los líderes, los verdaderos líderes,
saltan a la vista, ¿no? Eso ha sucedido toda la vida, a lo largo de la historia. Napoleón muchas veces estuvo a punto de perder mucho de sus batallas, y él, para evitar esto, para darle el aliento a las tropas, para voltear el resultado del combate, se dirigía personalmente a la cabeza, a la misma línea de combate. Y su presencia y el empuje que le daba muchas veces cambió la situación, que de otra manera hubiese sido adversa. Y justamente en estos momentos es cuando necesitamos ver a nuestras autoridades trabajando. Yo recuerdo hace un mes más o menos estuve viendo un canal de History, estos canales que son interesantes, donde hablaban sobre el 11, la calle de las Torres. Claro, el 11 de septiembre. El 11 de septiembre. Y lo entrevistan al alcalde, que se convirtió en la figura que no permitió que se caiga la moral de los neoyorquinos, que más bien la mantuvo al tope y que hizo que reaccionen positivamente. Él cuenta la historia que cuando sucedía esto no estaba muy seguro de lo que ocurría, pero de lo que estaba totalmente convencido es que esto era gravísimo. Entonces, ante los consejos o en contra de los consejos que le daban, él llama a uno de los camarógrafos que estaba ahí por otro motivo, y le dice, sígame, acompáñeme. Y él sale a recorrer las calles, se dirige hasta el mismo sitio, transmitiendo, ¿no?, su sentir, y que esto no nos va a acabar, esto lo vamos a superar, etcétera. Nosotros pensamos que de igual manera tenía que haber reaccionado los miembros de defensa civil, en este caso el presidente regional es el alcalde, y su presencia en todos estos sitios, aunque su edad, su condición física no le permite hacer físicamente nada, su presencia en el sitio, el hablar, el levantar los ánimos, el decir vamos a solucionarlo. Sí, pero fatalmente no, pues solamente está pensando en defenderse, porque, claro, hay el problema también de que todo el mundo quiere llevar agua para sus molinos, ¿verdad? En este momento, o al menos ya hay una especie de tregua, felizmente, pero al comienzo todo el mundo quería aprovechar esto para encarar lo mal que había hecho uno u otro las cosas, ¿verdad? El sistema de gestión de riesgo de desastres ha venido cambiando año a año, cada cierto tiempo, debido a las exigencias de la doctrina que se va desarrollando, por ejemplo, en Japón. En el gobierno de Alan García, San Alan, como le digo yo, porque me parece que es la chapa perfecta, él es un hombre al cual yo he decidido creerle, y él jamás ha robado nada. Nunca ha recibido nada, pero sí ha estado rodeado de ratas, y en medio de tantas ratas él se ha mantenido incólume, ¿no?, virginal. Él prácticamente está viviendo de limosnas allá en Europa en este momento, ¿no?, porque la vida es cara allá. Entonces yo pienso que se le debe llegar a canonizar, pero en fin, eso ya es otra lucha que yo desarrollaré más adelante. Lo que sí es cierto es que en la última parte de su gobierno, ellos, particularmente el ministro Castilla, que era el viceministro de Economía, impulsó el que se modernice el sistema de gestión de riesgos aquí en el país, de acuerdo a nuestra realidad. Es por eso que se hizo que INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, solamente se perfeccione en lo que es la atención del desastre y solamente en la emergencia, para que actúe únicamente en la emergencia, y para que vea lo que es la prevención y la posterior rehabilitación, se creó al CENEPRED. Y sobre estos dos órganos técnicos, porque así funciona aquí en el país, es imposible, porque la institucionalidad recién se está construyendo, acá las instituciones no trabajan tal como debería ser si es que no hay alguien que lo respalde atrás, ¿no es cierto? No, pero si hago esto necesito la firma de esto, al final quieren hasta la firma del presidente. Entonces, para evitar eso, como en otros países que ha tenido éxito, se crea la Secretaría de Gestión de Riesgos en la PCM, que esta Secretaría, por estar en la PCM,
tuvo la fuerza suficiente para comenzar a coordinar estas actividades. Una de las luchas que se estaba realizando, por ejemplo, era que el CENEPRED tenga más fuerza, darle dientes, porque no es que no se ha hecho nada. El CENEPRED tiene los mapas de riesgo, sabe dónde se debe construir, dónde no se debe construir. El otro día hemos, como en otros casos, es decir, hemos discutido acá con especialistas en temas de desastre y sobre lo que todos ellos insistían es, pero si ya está todo dicho, o sea, está claro cuáles son nuestros riesgos y está claro qué es lo que hay que hacer. Tenemos claro que la pregunta es por qué no se hace lo que hay que hacer. La información que se tiene sobre las cuencas, etcétera, sobre los trabajos, porque todos los que conocen de ríos, etcétera, van a coincidir, van a terminar diciendo que el manejo del río se tiene que hacer en la zona alta, en la parte del nacimiento, el represamiento. El daño que causan los ríos en la costa es por la cantidad de agua que baja. Si nosotros tenemos la capacidad de controlar la cantidad de agua que permitimos llegar a la costa, se acaba todo esto, y para eso se necesitan grandes trabajos en las zonas altas. Eso no lo digo yo, eso lo dicen todos los que son ingenieros, especialistas en este tipo de trabajos. El problema está en que los estudios están hechos, y la pelea era, por ejemplo, cuando estuve en gestión de riesgos, que a CENEPRED se le ponga dientes, es decir, que CENEPRED sea el organismo que esté también presente en lo que es los proyectos que se van a realizar, en la priorización, porque cuando se van a hacer proyectos, cuando se van a dar permisos para que la gente viva acá o allá, olvídate. Y una vez que la gente ya ocupe el lugar, sacarla es dificilísimo. Además, sacarla cuando ya les han dado luz, agua, claro, les han dado todos los servicios. Por ejemplo, dicen, en Chosica no se ha hecho nada, es lo más fácil del mundo, es decir, no se ha hecho nada. Y una constante de cualquier desastre que hemos tenido acá en el Perú es cuando tú preguntas, dice, no han hecho nada, no nos han traído nada, estamos abandonados, ¿me entiendes? O sea, esa es la constante. Pero si tú comienzas a investigar un poco más, vas a ver que sí se hizo. Por ejemplo, en Chosica ha habido destrucción, ha habido esto, pero si no se hubiese hecho nada, Chosica tal vez hubiese desaparecido. Las obras que se han hecho en la parte alta para mitigar los huaicos, etcétera, pues han sido sobrepasados. Nadie se imaginó que iba a venir esta cantidad. Por ejemplo, Pedro Ferradas decía que se había hecho, por ejemplo, en la zona de Santa Eulalia y en algunas otras zonas de la carretera central, esta protección, estas mallas para que no bajen las rocas. Entonces, él llamaba la atención sobre algo que la verdad yo no había notado. Me dice, ¿tú te acuerdas que antes los huaicos eran unas piedras gigantescas que, bueno, esta vez no hubo esas piedras? El problema es que faltaba el resto de las obras, es decir, una cosa es contener las piedras y otra cosa es cómo canalizas los flujos enormes de agua, que es lo que no se ha hecho. Así es. O sea, la destrucción en este caso pudo haber sido incluso mayor de la que ha sido ahora, ¿no? La idea de las obras es hacerlas escalonadas y están hechas de tal manera que las grandes piedras, o sea, lo que va a causar mayor daño, sea detenido en las partes altas y hacia abajo vaya cayendo solamente el agua, el lodo y bueno, piedras más pequeñas que minimicen, que mitiguen. Pero ¿qué ha pasado acá? Que lo que ha caído es, sí cayó agua, cayó lodo, pero 100 veces más de lo que se pensaba. En Piura, las obras que se han hecho para el río Piura, la limpieza, la canalización, o sea, cuando el río está abajo, y yo soy piurano, entonces cuando el río está abajo y uno está en Piura dice, ¡qué bárbaro! ¿Por qué han hecho el cauce tan ancho? Parece una obra faraónica, porque realmente ambas laderas del río, a ambos lados del río, pues estaban cubiertos con concreto, etcétera, y eso permitía asegurar que por ahí podía fácilmente circular 25.000 metros cúbicos por segundo, que es una barbaridad, porque nadie en los cálculos imaginó que podía sobrepasar 30.000. Pero ya ves, se presenta un fenómeno totalmente nuevo para nosotros, de repente para la Tierra es normal porque lo presenta acá 100 años. Entonces, la cosa que se ha presentado ahora
sobrepasó los 30.000 que nadie había calculado y se sale el río, que se pensaba que ya el río no se iba a salir nuevamente. Pero una vez más eso te lleva a que no basta con hacer obras en las ciudades donde ya, bueno, termina de llegar el río, sino que tienes que trabajar arriba. Pero así es. El problema es por qué no se hizo, es la interrogante. ¿Por qué se había 3.000 millones de soles para la prevención del niño? Se decidió usar la plata por otra cosa. ¿Quieres que te diga? ¿Por qué no vamos, Daniel, a la pausa? Porque si no acá me cuelgan porque me como los cortes comerciales. Vamos a la pausa y vamos a regresar para conversar con Daniel Urresti sobre este tema de la prevención, de lo que se debió hacer y no se hizo y lo que hay que hacer inmediatamente, porque este fenómeno se puede repetir en un plazo incluso más corto del que todos podemos suponer. Volvemos. 10:32. Ya volvemos con Nicolás Lucar en Exitosa. El gobierno informa. Los huaicos arrastran lodo, basura y piedras que impiden que el agua ingrese a las plantas de tratamiento. Por eso estamos trabajando para eliminar los residuos y que el agua potable llegue a las casas. Mantengamos la calma y usemos responsablemente el agua que tenemos. Es momento de estar unidos como una sola fuerza. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Sao, tu marca de aceite de toda la vida, te trae este verano sus nuevas conservas de pescado Sao, con todo el sabor y la salud que necesitas. Prueba hoy tus nuevas conservas de pescado Sao y disfrútalas. Sao, sabor y salud. Sao, la marca que cuida a la familia peruana. Escucha siempre la verdad. Infórmate con Exitosa. Prensa libre que te dice solo la verdad. Exitosa, la radio del Perú. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Cuadernos Universal. Nuestro papel ultra blanco y resistente hace que nos prefieras. Nuestros diseños exclusivos con más de 100 licencias hacen que nos elijas. 30 años nos respaldan. Nuestros productos superan en calidad a todas las marcas en el mercado, pero a un precio menor, hasta 30% menos. Cuadernos Universal. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Informes y ventas 251-8819. Celular 990-07-2050 y 988-703392. Desde este sábado a las 10 de la noche, la revista Sábado por ATV. Volvemos para ser la voz de los que no la tienen, para hablar claro, fuerte y sin censura. Una voz comprometida con la verdad y la objetividad. Una voz que se hará sentir. La revista Sábado. Conmigo, Nicolás Lucar. Desde este sábado a las 10 de la noche por ATV. No se lo pierdan. Tú escuchas Radio Exitosa. La red de salud de Clínica San Pablo informa a todos los damnificados de las lluvias, huaicos e inundaciones que requieran atención médica gratuita, que pueden acercarse a nuestras carpas instaladas en los distritos de Puente Piedra, Lurigancho y en la ciudad de Trujillo. Más información al número de WhatsApp 9200-81-931, 9200-81-931. Perú, una sola fuerza. Tú escuchas Radio Exitosa. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos con